La República de Liberia se encuentra en África Occidental y limita con Guinea al norte, Sierra Leona al oeste, Costa de Marfil al este y el Océano Atlántico al sur. Retomando históricamente, es necesario mencionar que los esclavos afroestadounidenses liberados emigraron a Liberia a mediados del siglo XIX, donde intentaron dominar a la población nativa y fundaron la república bajo el modelo estadounidense. Tras el golpe de Estado en 1980, Samuel Doe tomó el control del gobierno. 5 años más tarde, enfrentó un contragolpe fallido que resultó en el recrudecimiento de la represión y, con ello, el inicio de la Primera Guerra Civil en 1989, en la cual Doe sería asesinado un año más tarde y reemplazado por un gobierno provisional. En 1997, Charles Taylor ganó las elecciones, pero condujo al país a una segunda guerra civil en 1999 hasta el 2003, cuando dimitió. En el gobierno transicional se celebraron elecciones en el 2005 que dieron como resultado el triunfo de Ellen Johnson Sirleaf, la actual presidente. La República de Libia se encuentra en el norte de África y limita al norte con el mar Mediterráneo, al noroeste con Túnez, al oeste con Argelia, al sur con Chad, al suroeste con Sudán y al este con Egipto. En 1912 los italianos invadieron Libia y suplantaron el dominio otomano sobre la región. El dominio duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU le concede la independencia. El rey Idris, que desde entonces gobernaba, fue derrocado por la revolución de 1969 de Muammar al-Gaddafi, quien implantó un régimen socialista árabe. El levantamiento popular en la revolución del 2011 desató un arduo enfrentamiento que concluyó con la muerte del coronel libio y la implantación de un gobierno transicional. El Principado de Liechtenstein es un estado sin litoral que se encuentra en Europa Central al este de Suiza y al oeste de Austria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein colaboró con el régimen nazi a fin de evitar ser invadidos, pese a que intentó mantener su neutralidad. El Principado, hoy reconocido como un paraíso fiscal, modificó la Constitución tras un referéndum en el 2003 para otorgarle más poderes al príncipe, quien actualmente dispone de la capacidad para disolver gobiernos y vetar leyes. La República de Lituania se encuentra en Europa Oriental y limita al norte con Letonia, al oeste con Rusia, al este con Bielorrusia y al sur con Polonia. En 1940, la Unión Soviética ocupó y anexó el país como una república socialista. Sin embargo, pese a que la Alemania nazi expulsó a los soviéticos entre 1941 y 1944, el triunfo aliado sobre el eje en la guerra llevó a que Lituania pasara a formar parte de la Unión Soviética hasta 1991. El Ducado de Luxemburgo se encuentra en Europa Occidental y limita al este con Alemania, al oeste con Bélgica y al sur con Francia. Durante la Gran Guerra, Luxemburgo fue ocupado por Alemania y liberado por los estadounidenses y franceses. Sin embargo, Alemania volvió a invadir el territorio durante la Segunda Guerra Mundial, enviando al gobierno y a la monarquía al exilio y provocando la muerte de miles de luxemburgueses durante las hostilidades. Para un análisis comparado entre los países ya mencionados, el primer elemento a considerar es el geográfico. A partir del cuadro, se puede observar que el territorio libio, al estar cubierto en casi su totalidad por el desierto del Sahara, no posee ríos ni corrientes de agua permanentes. Además de los oasis, el agua se extrae de pozos de las reservas del subsuelo. De esta forma, los principales núcleos demográficos se han concentrado en Libia, en la costa mediterránea. Los accidentes geográficos más relevantes de Liberia son los montes Nimba y el monte Ubutebe, cuyas importantes reservas de hierro fueron explotadas hasta su agotamiento en los años 90. Igualmente, el recurso más importante de Libia son sus yacimientos petrolíferos. Liechtenstein, Luxemburgo y Lituania, sin embargo, no poseen grandes recursos naturales ni energéticos, por lo cual su desarrollo económico debió basarse en la estimulación de otros sectores. Así, a partir de la teoría geográfica de Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, se puede afirmar que la geografía física no es un determinante del crecimiento económico de un país, lo cual no resta importancia a los desafíos que ésta implica para las economías. Frente al elemento demográfico, vemos que la dinámica poblacional corresponde a procesos históricos, entre los cuales están las migraciones debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, como es el caso de Lituania, Liechtenstein, Libia y Luxemburgo. Esto es resultado de la situación económica privilegiada de los países y la liberación de esclavos, como es el caso de Liberia. La tasa de mortalidad indica con precisión el impacto actual de la mortalidad en el crecimiento de la población. Este indicador es significativamente afectado por la distribución por edades. Estos países eventualmente mostrarán un aumento en la tasa de mortalidad general,
a pesar del continuo descenso de la mortalidad en todas las edades, a medida que una disminución en la tasa de fecundidad resulta en un envejecimiento de la población. Estos aspectos demográficos son tomados en cuenta por Acemoglu y Robinson al hablar de 3 factores. Primero, la densidad poblacional y su concentración dependen del sector económico en el cual desarrolle su economía. Segundo, la mortalidad poblacional como resultado de enfermedades no es impedimento para un desarrollo económico, al contrario, resulta ser un impulsor de nuevas técnicas económicas. Por último, podemos hablar de una dependencia por parte de la demografía hacia lo económico, lo que significa que en periodos de crisis económica no habrá un gran aumento de natalidad, contrario a lo que se prevé si hablamos de una economía en desarrollo. Respecto al elemento cultural, es necesario destacar que las diversas prácticas y componentes culturales, tales como religiones, composición étnica y lenguas, se encuentran relacionadas con el devenir histórico de cada país, especialmente con el factor de la colonización. Así, la República de Liberia se constituyó tras la emigración de los esclavos afroestadounidenses liberados. Sin embargo, estos no se integraron plenamente a la sociedad africana, como lo reflejan los símbolos de su estado. Las costumbres y prácticas sociales y religiosas de los colonos se basaban en sus raíces estadounidenses. Esto explica que la religión mayoritaria sea el cristianismo y el inglés sea una lengua vastamente hablada. En Libia, la influencia del dominio italiano aún predomina en la gastronomía, pero la cultura otomana, tras su dominio sobre la región, es la que más perdura, ya que llevó al país el Islam. Similarmente ocurre en Lituania con la influencia que tuvo el dominio ruso sobre la región. La tradición alpina en Liechtenstein y las lenguas y la composición étnica en Lituania y Luxemburgo son el reflejo de la influencia de los países circundantes. Finalmente, tal como lo expresaban Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, la colonización se presentó como una coyuntura crítica en la cual el desarrollo económico de Estados Unidos impuso instituciones extractivas como la esclavitud, la cual una vez abolida tuvo que enfrentarse a la realidad diferente africana. En el aspecto económico, en Liberia la Primera Guerra Civil destruyó la mayor parte del sistema económico, especialmente la infraestructura en Monrovia. Por ello, muchas personas emigraron llevándose con ellas capital y conocimiento. Sin embargo, la geografía física de Liberia es apta para la agricultura, por ello ha sido exportador de productos básicos. La economía libia se basa en la producción y exportación de petróleo y gas natural. Liechtenstein, pese a su pequeño tamaño y recursos naturales limitados, posee una próspera economía altamente industrializada, de libre empresa con un sector vital de servicios financieros. Su economía se concentra en el sector secundario y en el terciario, tal como Lituania, pues la agricultura representa una proporción relativamente pequeña del PIB. Similarmente, Luxemburgo es un país con economía pequeña estable, con crecimiento económico sólido, baja inflación y reducido desempleo, basado en su sector industrial y financiero. En conclusión, en relación con las teorías planteadas por Acemoglu y Robinson, el desarrollo económico de países como Liechtenstein y Luxemburgo puede explicarse mediante la destrucción creativa, pues estos países beneficiaron la innovación. Siguiendo sus teorías, las economías de Liberia y Libia sufrieron un declive económico en el siglo XX, pues ambos vivieron instituciones políticas extractivas. Los regímenes de Gaddafi en Libia y de Doe y Taylor en Liberia se reflejaron en instituciones económicas como la extracción sin control del hierro.